perpetuar la memoria creo que es perpetuar los pueblos y perpetuarlo todo. Sin memoria no hay nada, y si la memoria no se transmite a alguien... Yo creo que cualquier persona que no quiera a su pueblo, pues creo que no está bien. Pues para mí el pueblo de Ávila es todo. Hay concordia, hay amistad, se puede hablar, se puede salir. Sí, porque es un sitio muy tranquilo, se vive muy a gusto. Para mí Coí es una maravilla de la naturaleza. Es único, es universal. Que está muchos años fuera y es que el Chi, vamos, a todos momentos pensando en Coí. Para mí Coí es arqueología sin descubrir. Es un pueblo muy acogedor que todo el que viene bien recibido. Hay algo espectacular. Yo me asomo por mi ventana y es un espectáculo para mí. Y bueno, con la nieve y eso ya me muero. Pues un pueblo que yo nací aquí y vivo aquí toda mi vida, pues fíjate si no me va a gustar Doña Inés. Tenía el taxi en Lorca y iba todos los días de aquí a Lorca y venía, todos los días. 27 años. Yo nací, me he criado y aquí sigo, con 77 años que tengo. Lo mejor del mundo. Yo, Doña Inés, para mí, yo vivo en Lorca, pero esto Doña Inés es mío. Pues yo, para mí, Doña Inés, pues mi casa, mi gente. Yo me casé y me fui fuera y cuando vengo es mi casa. Lo más gracioso y lo más hermoso que hay en la faz de la tierra. Pues porque es un pueblo tranquilo, nosotros hemos estado en Francia, que la casa que tenemos no la ganamos en Francia. Pero yo iba allí nada más que a ganar las perras y venirme. Lo mejor, para nosotros, cada uno su pueblo. Vivo 46 años en Alicante, pero yo venirme a Doña Inés en mi vida. La Paca para mí es el cabecerondo, es la hombría, es mi gente, está en mi sangre y por eso la defiendo tanto donde voy. Estoy casado con una de las Zarcillas de Ramos, que no quería venirse a La Paca. Y yo le dije, si no te vienes a La Paca, y entonces... Mi primer amor es mi familia, mis hijos, ¿no? Mi familia, mis amigos, pero La Paca es pues uno de mis primeros amores. Bueno, La Paca para mí es una cosa de las más importantes. No podía ir a ningún sitio que no la tuviera en la mente. No podría vivir si no estuviera aquí. Incluso cuando me he ido a emigrar a otro sitio, que me he tenido que ir y dejarme a mi hijo aquí, estaba deseando de pisar. Cuando me cruzaba la frontera, decía, bueno, ya estamos en España, ya voy cerca de mi pueblo. Que La Paca para mí es lo más importante. He vivido 28 años en Dolores de Pacheco, pero al final me he venido donde tengo mis raíces. La Paca antes era fea, pero a pesar de eso era interesante, porque eran nuestras raíces. Me gusta mucho La Paca es lo mío. Yo mi zarcilla es mi zarcilla y punto. Para mí la gente es extraordinaria, son personas muy agradables. Esto te tira mucho porque es muy tranquilo y la gente somos muy buenos todos. Porque aquí nací y aquí me he criado y yo creo que aquí moriré. Yo no quería vivir en Barcelona, yo quería venirme a la Zarcilla. Y vivir en la Zarcilla y morirme y enterrarme en mi Zarcilla. A mí me gusta la gente de la parroquia, porque se vive tranquilo, salimos a la hora que sea y con todo el mundo que nos hablamos, nos conocemos. No, pues yo hace 12 años por ahí que vine aquí a la parroquia y no tengo queja ninguna porque es una gente maravillosa. Unos vecinos no tienen nada más que, como que dice, abrir la boca, que ya los tienes. No puedo decir otra cosa. El tiempo que llevo, de verdad que soy feliz aquí en el pueblo. Es pequeño, se vive tranquilo, a veces tranquilos de más, porque como yo digo, es un pueblo muy bueno para personas muy ya mayores que necesitan tranquilidad. Pues Zúñiga es una pedanía que está muy bien, que está a 10 kilómetros de Lorca. Y como aquí como Zúñiga no puedes vivir más a gusto que nada. La llevo aquí en el corazón, porque es mi pueblo natal y esto es el paraíso. Descanso a tope, paz a tope, sosiego a tope, tranquilidad a tope. Bueno, pues aquí Las Terreras, ahora gracias a Dios tenemos todos los servicios necesarios, no carecemos de nada, pues es un encanto vivir aquí ahora, con la tranquilidad que tenemos, todos los que vienen de fuera pues les cuesta irse de aquí. Porque aquí está muy bien cuidadito el pueblo, cada uno pone de lo suyo lo que puede para que el pueblo siga adelante. Pero cuando he llegado a mi jubilación, donde me ha gustado venir a vivir y a estar es mi pueblo.
porque lo recuerdo de que en mi niñez también los ratos que estuve en el pueblo fueron buenos. Y entiendo que mejor que aquí se vive en pocos sitios. En todas las pedanías se vive bien, porque somos vecinos que nos unimos, estamos juntos, nos ayudamos. Si necesito una papeleta de azafrán, voy a mi vecino y me la da. Y si paso por la puerta lo saludo, y si viene por ahí le digo hola. Os puedo decir que estoy orgulloso de mi pueblo, porque he vivido 50 años en Cataluña y todo ha sido retirarme y me he venido para las terreras. Porque aquí se vive muy a gusto. Es una zona tranquila, es una zona bonita y ya está, y como he dicho, se vive muy bien. Pues se vive muy tranquilo, o sea, que vivimos al lado uno del otro y no se oye ni una rata por la puerta. Y para mí, Torralbilla es todo. Yo vivo en Francia, mi hija la mayor nació en Francia, pero yo todas las noches soñaba Torralbilla, no sé por qué. Ni el pueblo está como antes. Antes llovía o nevaba y había barro para 15 días, aunque lloviera poco. Las calles estaban sin asfaltar, había, pues, cuando llovía, por ejemplo, como hoy, pues era un barrozal que llevábamos, hasta en las orejas llevábamos barro. Calles toda de tierra. No había casas de ahí hasta el cuartel, en el cuartel estaba y ya todo lo demás es nuevo. Pues era muchísimo más vieja, más fea, las calles de tierra, pero vivíamos a gustísimo. Estábamos todo el día en la calle, día y noche. Por las noches escondiéndonos por ahí por todas las esquinas y por el día en las calles. Y la madre a voces con nosotras. No había móviles para avisar a tu hijo, a tu hija, no había móviles. Y entonces mi padre, para llamarnos, nos daba unos silbidos que era único. Entonces la madre de allá arriba, de las cuevas, pues se ponían en la punta arriba, empezaba su madre de él. Sí. José. Bueno, y llegaba hasta la punta abajo del pueblo, en la fuente, donde estuviera. Tenían unas voces de esas que se quedaban ahí, que ya lo saben, todos lo sabemos. Pero nosotras muy a gusto. No había otra cosa, había poco pan y poco ambiente, pero estábamos felices. Zúñiga antes era maravillosa, como dice José, porque había de gente, nena, que esto era un pueblo, no una pedanía, pero grande. Aquí había de gente que muchos matrimonios, pero muchos, tenían 8 o 10 hijos. Y entonces yo no sé dónde se metían ni dónde dormían. Pero esto estaba de gente genético. Nogarte antes, en parte sí era un poco diferente ahora. Entre otras cosas porque llovía más. Y como llovía más, había más gente que podía vivir aquí de lo que sacaban de sus producciones. Empezó a llover menos, a producir menos las tierras. ¿Y qué pasa? Pues que el que no se ha ido a Francia se ha ido a Suiza, el que no a Alemania. La gente vivía en cuevas, o la mayoría, y por eso le llaman el barrio de las cuevas. Yo he dormido donde mi abuelo tenía una burra. Después hicieron una casa, pero anterior a eso yo he dormido allí. Muchos hijos en cada casa, nosotros mismos éramos 7. Las casas, bueno, ¿por qué te voy a decir? Unas casas, las ventanas, pues sin cristales, sin nada. Solamente una madera con buenas grietas, que estaba sentado y corría, y las puertas igual.
Pues la cocina de la lumbre, los platos se fregaban en el suelo. Antiguamente eran las casas con 2 habitaciones y una entrada. Y ahí se metían los 10 hijos y el matrimonio. Yo no sé cómo dormían, pero se metían y hemos vivido muy a gusto. Porque eso era el plato de todos los días. Y nada, pues estaba comiendo, llegaba mi padre con la burra o la mula, entraba para adentro y cagando hasta que llegaba a la cuadra y nosotros comiendo pegados a la cuadra. Y era por lo que era aquí. Aquí no había otra cosa más que eso, cosas de esas así. Una habitación para 7 y así era, todos dormíamos juntos, una cama ahí, otra ahí y así. Nada de cuartos de baño, ni nada de nada. Venía mi padre de trabajar y ponía una lebrilla y echaba agua, se tiraba una jalpa, ya estaba la ducha. Normalmente estaba la cocina y la cuadra siempre la ponían a la parte adentro. Las burras, que aquí se tenían burras para ir al monte, para labrar las tierras y para... el coche entonces era una burra. La cuadra estaba a la parte adentro y pasaban por la cocina. Yo me recuerdo de pequeño que algunas veces pasaba la burra y al pasar se meaba. Pues la burra meaba cuando se la antojaba. Bueno, se meaba la burra y estaba a lo mejor friendo las patatas y el aceite chirriaba. Mi madre tuvo que emigrar, irse a Francia, dejarnos pequeñicos con mi padre, y mi hermana, que era la mayor, que se encargaba de nosotros, que éramos más pequeños, pues la pobre con 12 o 13 años ahí se quedó, hacía el pan, ella lo cocía, lo amasaba, nos hacía de comer a nosotros, cuidaba de nosotros y de mi padre. Los niños no hacían nada en la casa, sin embargo las niñas teníamos que hacer en la casa y en la calle, y a trabajar, a ayudar, a segar, lo que hubiese que hacer. Si entonces dormían todos, donde había la casa 5 o 6, dormían 4 o 5 en una cama. Y en el suelo, madre mía. Y quitarle los ropones a la burra para echártelos por el frío que hacía. Cogíamos panizo, íbamos a la Ventosete a traernos el maíz ese y lo metíamos en los colchones. Mi hermana dormía en la cuna y yo dormía en el suelo con un colchón de perfolla y después de, ¿cómo era el otro? De borra, que yo le decía a mi padre que no podía dormir allí porque me daba angustia, la peste que echaba aquello. Torralbía era compro, no había la casa harta, todos pequeñitos, y casi todas cargadas de familia. Las familias entonces eran los menos de 6 o 7, y ahí a partir de ahí, pues más para arriba, hasta 11 y 12 también había. Las casas que le hacían, las cámaras para subir para arriba, a la escalera le ponían de esos de los carros, cuando iban muchos carros, pues se rompían los carros y quitaban aquello y lo ponían para subir la escalera y todo, para pasamanos de las carreras. Aquello estaba bien montado. Pues había que dormir lo mismo los hombres y las mujeres, los críos juntos en la misma habitación porque no había otra cosa. Ya después fue otra cosa, pero al principio teníamos nosotros por lo menos 8 o 10 años y estábamos todavía durmiendo en la misma habitación. Y vengo aquí y me encuentro sin agua, las calles como estaban, todo parecía una ruina. Sin bate. Pues la verdad es que a mí en ese momento se me cayó el mundo encima. Pues no tenían más que 4 sillas y una cantarera. La fresquera esa que se tenía para tener, si tenía un poquito de embutido o algo, de madera con una tela metálica, y ahí metían las cosas para que la moscarda, para conservar los alimentos. Pero dichosa la que tenía retrete, que otra gente, había la mayoría que no tenían retrete, que iban a la esquina, iban a la detrás de la casa, a la bardosí, que luego lo quitaba la madre. El que teníamos un paraol, para eso era tu bate, ir ahí a hacer tu servicio. Y nosotros, antes de entrar al paraol, siempre teníamos un sarmiento preparado.
porque es que las gallinas eran más pillas que las ratas. Te ponías con tu farda para arriba y tú, yo sé, si no podías hacer. En la cuadra donde estaban las bestias, allí entraba uno, orinaba y hacía caca y luego ya está, si no había otro sitio. O si había patio en el corral que estaban las gallinas, pues allí. Ni batas ni nada. Estaban las crías por ahí por la calle jugando en cualquier esquina, pues ahora nos agachábamos y ya está, y allí lo arreglábamos. Y así era la vida. Y vivíamos en cantar de la vida, no veíamos otra cosa. Convivíamos con una mula que tenía mi padre, pues estaba la habitación pegado a la cuadra y tenía una mula. Y las gallinas 2 pasos. Y los chinos. Y convivíamos por unas pestes que una vez que estábamos comiendo, ¡ay, qué peste! Porque se había cagado la burra o el chino, y así convivíamos malísimamente. Pero como lo habíamos criado así, pues nosotros nos echábamos al ver eso. Ahora sí decimos, uy, qué peste, esto, lo otro. Pero antes ni te daba peste siquiera. Las gallinas estaban en la calle y le ponía mi madre y todas las otras mujeres, le ponía una carza. ¿Sabes lo que era una carza? Pues una tira así en la pata, se la cosían ahí con unos puntos para que no se perdieran, cada uno sabía la que era la suya. Y entonces cuando ya era por la tarde, ya iba a oscurecer, empezaba, pila, 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 cada una a su sitio. El candil era con aceite, marchaba con aceite, la pava era con gas, lo mismo que el otro, el quinqué, que ya eso fue ya evolucionando, y hasta después del quinqué sería el carburo. Sí, eso marchaba con agua y piedra de carburo, que era la que le hacía el fuego. ¿Sí? Pero de otra clase de luz, bueno, ya después empezaron a venir camping de esos pequeñicos con botella, también se alumbraban en varias casas solas por ahí. Yo me acuerdo, aquí no había luz. Entonces, el Cana, que tiene una tienda, tenía un Petromás. Entonces, cuando se encendía el Petromás, que ya sabéis lo que es un Petromás, nosotros los críos no íbamos a la puerta a jugar las bolas, porque fíjate la luz que tenía que dar Petromás. Pues entonces aquello parecía que era de día. Ahora era lo único que más o menos tenía y tenían Petromás. Cuando vino aquí la luz a la Paca, estaba un molino, que tenía un grupo donde molía, y ese molino le daba luz al pueblo. Había un señor que decía en el Plácido, y llevaban unos cables por el pueblo y le tenían que pagar, pues era la hidroeléctrica de España. Y le tenían que pagar, pero claro, a las 8, a las 7:30, a las 8, cuando el molino dejaba de funcionar, pues automáticamente se cortaba la luz y nos quedábamos el pueblo sin luz. Como no conocíamos otra cosa, pues aquello para nosotros era lo mejor del mundo. Claro, con un quinqué de gas, con un carburo, candil, también en la cocina, pava. Claro, y una vez vino un hombre de Lorca, allí que a mi madre era de noche, y dice, oh, ¿qué luz? No se ve. Y digo yo, pues sí que es delicado, que no se ve. Digo, vamos, y la luz que tenemos es cualquier cosa, que tenemos una luz que para qué, que se ve. Claro, estábamos acostumbrados a eso, no estábamos acostumbrados, pues claro, aquello era para nosotros lo mejor del mundo. Mientras no empezaban a relucirnos los ojos, no veíamos. Porque, ¿sabes? Cuando entras a un sitio oscuro tienes que adaptar la luz. Y cuando te daba la luz, pues te relucían los ojos igual que una borrega. Y fuimos a recibir la luz ahí en un alto que hay ahí entre la Paca y la Fuente de los Cantos, porque iba a venir la luz, no sabíamos que eso venía por las líneas. Y la gente nos fuimos allá a recibirla. Aquí la primera tubería que todavía existe, que se trajo el agua potable, que estaba a 1,5 kilómetros de aquí, tenían que ir para beber, para el uso de la vivienda y de los animales. Hay una fuente aquí, que la fuente esa es del pueblo. Pues jovencica, entonces claro, teníamos que ir a por el agua a 2 o 3 kilómetros, las calles había que barrerlas, estaba todo sin arreglar. Ahí cogíamos una burra, te tenían que dejar una burra a los padres, que cuando la tenías disponible, y hacer viajes de agua. Yo tenía que poner los cántaros
dentro de las aguaderas, medios de agua, y con un cubo y un embudo, que me lo hizo mi cuñado Paco, nos llenábamos, terminaba de llenar los cántaros, porque no alcanzaba, no tenía fuerza para cargar el cántaro entero. Entonces los echábamos el cántaro al lado, el jarro del agua en la misma mano del cántaro y en esta mano un cubo. Y se traía unos botes de hojalata, de conservas vacíos, lo ponía en la cocina, siempre lo tenía en la cocina porque si era para fregar el agua caliente, si era para lavarnos el agua caliente, y los lavábamos como Dios quería. Y entonces pues mi madre compró un barreño cuando pudo, que tampoco era cuando quería, y entonces yo me sentaba y ella con un bote o con lo que pillaba la pobre, un cazo roto, pues me iba echando por la espalda y enjabonándome ella, y esa era la ducha que teníamos. A la venta íbamos a lavar, y entonces teníamos que irnos bien temprano, y luego cuando venía el manco con la tina y el tío Ratones, y entonces eso nos traían el capazo, porque no teníamos ni barreños, nos traían el capazo con la ropa mojada para acá. Y entonces, y otras la tendíamos allí, y como no teníamos ni lejía ni nada, la tendíamos al sol y íbamos, venga, vamos a rociarle, que con el sol y el agua se blanquea. Teníamos el agua cerca, bueno, diríamos medio kilómetro de la mina aquella que teníamos a la casa. Sí, tenían un rato, que aquella nos la traíamos para fregar, para lavar. Íbamos a lavar, que teníamos una balsica allá al lado, allí al lado del agua esa, que no era muy buena, pero para beber íbamos más lejos. Íbamos con la burra y traíamos una carga, y hasta que quedaba, pues con aquella nos arreglamos para beber. Ya para hacer de comer, porque eso una mina que había allí la sacábamos limpia. Pues aquí íbamos, que había una poza, que había un nacimiento ahí, pues cada familia tenía su burra, sus cántaros. Y nosotros los críos, con las burras, traíamos el agua aquí para que los albañiles hicieran esto. Sí, cuando llovía, ahí había un charco grande, era agua lluvia y era buena para lavar, para beber. Íbamos a la venta Osete a traer con la burra y los 4 cántaros. Cuando traíamos agua del charco, pues decían, no te laves más, cuanto más te laves, más te ensucias. Pues era cieno. Te echaba una jarpa y te caían unos chorreones. Decía, no te laves más, límpiate sécate con la toalla. ¿Quién no imagina los alrededores del lavadero de la fuente hace 60 años a esta hora? ¿Qué era? Que cualquiera cierre el ojo y lo imagine. Los ganados entrando, abrevando, la gente recogiendo las mulas, los burros abrevando, las mujeres cargando los cántaros a última hora, la última gente terminando de lavar la ropa, cuando aún no tenían el lavadero ni techo. Que cuando estábamos lavando también lo pasábamos bien, porque la una decía una cosa, la otra decía otra, y los reíamos también, y lavábamos en un remolino, y otras veces nos gustaba más estar más tiempo. Como decían luego, dice el hombre en el barbero, en la barbería, se contaban las cosas, pues las mujeres en el lavadero, ¿no? En el lavadero, de ahí lavaba yo de noche. Si quería llevar la ropa limpia otro día, tenía que ir con mi linterna, ponerla así en la piedrecita y lavarme la ropa. Yo. La escuela estaba donde está el parque, ahora hay un parque, pero allí estaban las escuelas de las niñas y la escuela de los niños. Entonces no estábamos juntos. Ni a misa. No. ¿Qué pasa? Que allí en la escuela era una cosa graciosísima. En verano, pues como había las vacaciones, pero en invierno hacía mucho frío. Entonces nuestras madres nos ponían en una lata de hojalata, de atún, de lo que sea, nos echaban unas brasicas y nos hacían nuestros padres una sica y entonces nosotros pues nos la llevábamos. Mi padre contrató un hombre que tendría un poco de maestro, iba por los cortijos y siempre iba de noche porque de día estaban por ahí todos esturriados, no tenemos lugar. De noche nos daban las lecciones y mi padre puso a 3 de los menores, que la menor era yo de 4. Dice, voy a poner estos 3, dice, porque esta es muy pequeña, no va a aprender nada. Bueno, dice, bueno, no te voy a cobrar nada por ella, dice, pero yo le voy a dar lección. Y luego aprendí pues, bastante, más que se pensaba. Y duró el maestro 8 meses.
A los 8 meses, allí se acabó, ya llegó el verano, tuvimos que irnos al campo a sacar, a recoger lo que ve en la calle. Yo no fui al colegio, pero era en una casa particular que una señora quiso dejarla gratuitamente y allí había el maestro arriba con los zagales y la maestra abajo con las niñas. Había una escuela que al irse mi hija al instituto ya se cerró porque no quedaban niñas, pero de ahí para atrás sí, había muchos niños y venían maestro y maestra para llevar las asignaturas, uno una y el otro la otra. Y claro, pues comenzaron a ver, a medida que se iban los padres fuera, pues se llevaban el niño. Y después, ¿qué pasó? Pues que ya no quedan niños, lo tuvieron que cerrar. ¿Y cuando nos trajeron queso para alimentarnos? Ah, el queso y la leche que traían en polvo. De Holanda, el queso nos daban porcioncicas, pues para que tuviéramos un poquito mejor alimentados. Más nutrida. Pero yo me acuerdo que daban leche en polvo, mantequilla también daban, y eso, y queso. Íbamos a buscar las porciones. Que ahí está el pollo todavía, donde nos daban la leche y el queso. Y entonces la leche era en polvo. Y la leche ya la ponía en la escuela. Y entonces nos hacían un vasico de leche a media mañana y nosotros ya teníamos que llevar el azúcar y la canela y la maestra ponía la leche. Yo ya conocí un cine, que ese cine estaría antes de la guerra. Antes de la guerra. Lo que pasa es que eso, pues por lo que pasa con las cosas, se estropean. Y luego una familia de aquí hicieron otro cine. Y aquello fue... Es que se llenaba, es que no había diversiones. Y entonces las familias iban enteras al cine. Coy era muy pequeño y la ilusión más grande era llegar el domingo, pues ir al cine. Hablamos de los cines de La Paca. Bueno, por ejemplo, pues habían dos cines que estaban completamente en competencia. Había uno, había el otro. Aquí había un cine que era el Pertiguero, que en principio era un cine de verano. Solamente era cine, después se cubrió y se hizo cine también de invierno. Y había otro cine que era Cine Avenida, que estaban con plena competencia cuando llegaban las Navidades, porque aquí este es un pueblo tan prácticamente siempre de migrantes y que la gente se reunía aquí prácticamente en Navidad, que es cuando la gente viene de Francia. También teníamos un cine, íbamos al cine, pero como no nos daban dinero, hasta que no estaba media película, que abrían las puertas, pues no entrábamos. Porque íbamos a limpiar el cine y nos dejaban entrar. Por eso, íbamos a limpiarlo y entonces nos dejaban entrar. Sí. Si no, no estábamos en la puerta, pero muchas veces no abrían. Porque antes estaba deseando de cenar cualquiera para irse a la casa del vecino a pasar el rato. Pues hablando, los hombres hablaban de la tierra, de la poca tierra, que casi todo el mundo tenía su miajica de tierra. Pues hablaban los vecinos que cuando iban, el tío Fernando era muy amigo de mi papá, el tío Antonio Roque, en fin, mis suegros se iban a la casa de mi suegro, jugaban a las cartas, en fin, así pasaban las trasnochas. Pues era muy agradable, la verdad, y las mujeres pues también, se iban de una casa a la otra, vecinas, pues hasta un rato. La gente de por aquí, casi todos los domingos, íbamos a misa. Pero después de misa no nos veníamos a casa, nos quedábamos a bailar. Allí en la puerta, en el salón parroquial, o se hacía bueno en la calle, siempre había alguien que sabía tocar la guitarra y cantar, y ese tocaba y cantaba y los demás bailábamos. Las tardes, por las tardes cuando salíamos a tomar el fresco en el verano, era maravilloso de estar todos los niños allí jugando, los mayores viendo cómo jugaban allí, en fin. Era precioso vivir en la Zarcilla. Las puertas las podías dejar abiertas, no se metía nadie, y era todo, de verdad, una tranquilidad y una cosa bien. Cuando nos juntábamos los veranos, a hacer bolillos, puntillas, a hacer morde, a hacer gancho, a hacer de todo. O sea, había unos pollos de obra, de obra, de yeso, y allí se sentaban y allí a hablar, a la tertulia de hablar, que si no sé qué, de nada de tele ni nada de eso, pero a decir chistes y decir dicharajos para reírse. Eso sí teníamos iglesia, médico, desde que yo me acuerde, también había uno,
y para ustedes contar. Y tiendas, sí, para apuntar, que se apuntaba mucho allí. Allí íbamos a comprar con la peseta de bacalao o con el huevo, y apuntado. Estaba deseando de que llegara el domingo para que me diera mi madre, yo era un perro gordo, yo qué sé lo que me daba, una peseta para ir a comprar los polos. Pero es que luego al lado no íbamos a la Chicaga, porque es que la Chicaga hacía unos menchirones. Allí estábamos todos los críos metidos. Pues sí, allí pues de chucherías, por lo que había otras veces, los anisetes esos que estaban riquísimos, y sí, la casera cola, que eso también es un punto muy importante. Y nos matábamos todas las crías porque su madre tenía un patio de flores exagerado. Y claro, la que regaba las flores, esa se llevaba el polo de gratis. Madre mía, estábamos haciendo cola. Resulta que iba la gente a comprar, se rajaba la caña por el medio, se hacía, por ejemplo, un cero en las dos cañas, un cero en las dos cañas, que se pondría mejor una peseta, ¿no? Entonces ella se quedaba con una caña y la otra se llevaba la caña. Luego decía, vamos a juntar cuentas. Se juntaban las cañas, ella traía la suya y la otra la suya. Se juntaban las dos y como estaban marcadas, cada uno llevaba su cuenta aparte. Ella se quedaba con su cuenta con la caña y la otra se llevaba la caña a su casa. Y así se hacían las cuentas y no fallaba. Pues tú cogías un huevo que ponían la gallina, ibas a la tienda y decías, dame este huevo de bacalao. Y te daban la raspa de arriba o la de abajo. Para hacer una ensalada de patatas que era echaba el bacalao y un pimiento rojo y 2 o 3 patatas y si había habichuelas. Entonces cuando cobraba mi madre iba y le pagaba lo atrasado y seguía apuntando. Entonces vendían aceites, bacalao, sardinas, butifarra de los Quijales y poco más. Cualquier que venía vendiendo cualquier cosa, incluso a veces el pescado también. El pescado a veces tu padre lo mandaba, a lo mejor le daban una peseta o 2 pesetas, iba y en cada punto del pueblo, pescado, tal, hasta los precios y todo daban a veces. Pues yo sigo haciendo recetas de las que hacía mi madre, todavía. Pues cosas antiguas, migas, ajo de harina, andrajos, que ahora le decimos gazpachos, pero antes le decían andrajos, con liebre y conejo. Y si le echabas perdí, cuanto más carne le echabas, más bueno estaba. Aquí el médico no se pagaba, se pagaba una iguala por año. Se pagaban 20 duros, el que tenía trigo, una fanega de trigo, el que tenía otra cosa le daba otra cosa, y cada vez que te ponían malo, iba al médico. Las consultas no se pagaban, ni era de la Seguridad Social tampoco. Cada uno pagaba según la familia que tenía. Y me dio el parto y yo estaba solica mi alma cuando nació mi crío. Mi hija, que tenía 8 años, estaba a mi lado y el otro en la cuna. Y yo le até su cordón y yo se lo corté, y cuando vino mi marido, que fue a avisarle a su madre y a una hermana mía, pues gastó 1 hora para ir y venir. Y cuando vinieron, la cría había nacido. Me fui a casa de mi madre a tener el crío, porque nosotros vivíamos con mi suegro. Y me fui a la casa de mi madre, ya por la tarde me puse mala. Y entonces mi marido vivía aquí, aparte de Jarales, que vivía mi suegro, él se quedó con sus padres, y teníamos, la contraseña era, el teléfono era, echaba una lumbre, si echaba una lumbre en la casa que vivían mis padres, ella que me había puesto mala para que mi marido se fuera allí y se llevara a una mujer, que era la comadrona, la que asistía a las mujeres en el campo. Pues bueno, fue sobre las 10 de la noche. Pues allí me asenté en una silla que volvían abajo, así a boca abajo, y en los palos de la silla ponía un horcón, perdón, sin ir a ningún sitio, a ninguna comadrona. Nadie sabía si el zagar venía derecho o venía torcido, si ni era el médico. A la bisabuela de mi marido, esa era matrona. A donde quiera que haya una mujer de parto, enseguida iban corriendo por ella. Pues la mujer, ¿qué medio había si no había ninguno? Le ayudaba pues en la medida de sus posibilidades, pero que eso también hay que ser muy valiente y muy arriesgado, porque mira lo que te digo, encargarse de una cosa de esas, yo creo que de materiales nada. Y si vamos a ser sinceros, de higiene también poca, porque es así, porque yo me lo contaba a mi suegra,
cómo lo hacían y yo no veía en eso higiene ninguna. Las indiciones, pues esta señora ponía indiciones, mi cuñado Toribio ponía indiciones. Pues yo te voy a decir como yo me enseñé en una finca que estaba y se puso mi marido malo. Y había que ponerle la indicación y quién se las ponía. Y entonces agarré una patata y la aguja. Y empecé, venga, hasta que ya la hincaba en la patata, que no me daba miedo de hincarla. Y digo, oh, hijo mío, si yo te voy a matar, si yo no sé. Una noche me acuerdo que fui, pues había puesto una persona, una mujer mala, y tenía que ponerse cada hora una inyección. Y cómo iba a estar, que yo vivía a 2 kilómetros de allí, por pasar la noche. Y después esto tenía yo 12 años, cuando ponía la inyección. y así salía poniendo las inyecciones, y no había más veterinario que era yo. El enfermero que había era yo nomás. Y allí, y me llenaban, cuando venían de Francia los franceses, que iban a la medicina, me llenaban un cajón de café, me traían de regalo. Te mandaban la penicilina, esos barriles había que meterlos en agua hasta que se gastaran, porque la ponían en varias veces, que no era una inyección sola. En el mismo barril iban varias inyecciones. Y yo me acuerdo que en la mina aquella que había en mi casa, allí iba gente con los barriles de penicilina y los dejaban allí en el agua y los recogían otro día a la hora de la inyección, porque si los sacaban del agua no valía, se ponía mala. Sí, y así estaban. Me acuerdo que allí en la mina iba mucha gente, pero los vecinos cuando tenían ese problema llevaban allí los barriles de penicilina. Yo en mi casa la comadrona era mi padre, les cortaba la tripa. Decía mi madre, sí. Luego, yo cuando mi José, es que me acuerdo perfectamente, los demás no, pero de mi José, que nació de madrugada, y entra mi padre con el crío a que lo viéramos. Pues y claro, ¿y quién lo ha traído? ¿Quién lo ha traído? Le decíamos. Dice, pues yo, que he ido corriendo y me lo he traído. Pero él era el que cortaba, no había para traer comadronas de ninguna parte. Yo me acuerdo perfectamente cuando mi madre me compraba la ropa 2 meses antes de Navidad, porque entonces la ropa nueva se estrenaba en Navidad, o no la comprábamos, la estábamos viendo en el armario y deseando que llegara los 4 días de Navidad que había aquí en La Paca, cuando se celebraba, pues para poner nuestra ropa. Ya tenía yo, no sé, 7 u 8 años. Pues entonces los zapatos estaban en la zapatería, ¿sabes? Pero sin hacer. Y mi padre, mi madre, que en lo esté, me compraron unos zapaticos azules. Y yo iba a misa todos los domingos, me ponía mis zapaticos y me los tintaba con azulete. Y venía una mujer y venía con 2 hijas y se ponían siempre detrás de mí. Yo me arrodillaba y entonces le hacía así, me tocaba a ella. Shh, que estás untándole los bibis a mis nenas, Y yo decía, bueno, pues que se pongan más para atrás. Claro, si yo no me podía poner más para adelante. Y entonces yo, ¿qué hacía? Como cría. Entonces lo hacía así más para atrás para untarle más, ¿sabes? Creo que en esa época, hace 60 años, solo había un tractor en el pueblo. Y se podía oír de cualquier parte. El resto, cuando tú oías labrar a lo lejos, conocías por la voz o por el nombre del animal al que encauzaba, sabías quién estaba labrando. La gente se aparejaba con la mejor albarda, iban en la burra y la mayoría andando. Y luego en bicicleta, cuando ya empezaron las bicicletas también, la década de los 30 y todo eso también. Cuando venía uno con una bicicleta, por ejemplo, de las casas solas, pues venía con unas pinzas así en las patas, ¿sabes? Y para que supieran que había venido en bicicleta, la dejaba en un pueblo, en la casa de algún amigo, que le había dicho su padre, déjala en la casa de fulano, ¿sabes? Y la dejaba allí, pero no se quitaba las pinzas para que supieran que había venido en bicicleta. ¿No sabes? Porque era como si aterriza un helicóptero ahora mismo ahí. Que ha venido una bicicleta. Y los padres a la hija le decían, hija, cásate con ese que se tiene trigo. La conexión del pueblo con la ciudad era el cartero.
Y aquí tuvimos la suerte de tener durante muchos años a Juanico, que Juanico el Correo era un tío extraordinario, servicial y además con un sentido del humor. Cuando el cura puso la televisión en el salón, pues allí la gente iba a ver la película aquella de Bonanza. Y había una serie que le decían Lucecita, a las 5 de la tarde todos los días. ¡Mujeres, que viene ya la Ruela! Y todas iban allá en la calle y en la radio en la ventana. Cuando terminaba ello, pues entonces comentaban ellas a su manera, y también se ponían que se peleaban y se daban cada turtazo, que también era una aventura y gorda, ¿sabes? Viendo la novela, todas están contentas y todas están callandicos. Pero luego cuando terminaba cualquier cosa, no era como ahora que razonaban, no. Ahora razonaban allí a tortazo limpio. Pero aquí estábamos en la gloria. No teníamos mucho para comer, pero a divertirse.